Padre Celestial, hoy arrancamos el día de ayuno número 10 y vamos a hablar acerca de guerra espiritual. Por lo tanto, nos cubrimos con la armadura, el calzado del evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, creyendo en tu amor, en tu gracia. Y hoy declaro que todas las cosas en mi vida se arreglarán. Todas las cosas en mi casa se arreglarán. Y todas las cosas en todas las áreas de mi vida tendrán acceso al trono del Padre. Así que hoy declaramos esa palabra y declaramos aceleramiento, liberación y rompimiento en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga conmigo, Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Y hoy vamos a arrancar un tema que se llama guerra espiritual. Guerra espiritual. Amén. Diga conmigo, guerra espiritual. Ese es mi tema. Ese es mi tema hoy. Guerra espiritual. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra para compartir este mensaje contigo. Muy bien. Qué bendición que estemos juntos recibiendo este mensaje de parte de Dios y creer lo que Dios hará, lo que Dios va a hacer con nosotros. Y dice la palabra, bienvenidos todos los que están conectados a esta transmisión, a esta enseñanza, a esta clase sobrenatural. Amén. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, o sea, no funcionará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Quién lo dijo? Dijo Jehová. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Cuando entramos a guerra espiritual, ¿qué es guerra espiritual? Según el libro Descubre la verdad sobre Jezabel, cuando hablamos de guerra espiritual se denomina a la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia en la tierra, tomando autoridad, gobierno sobre Satanás y el mundo. Eso es guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha, estoy leyendo el libro, porque no tenemos lucha o guerra o confrontación espiritual contra sangre y carne. Por eso es guerra espiritual. ¿Qué significa? Guerra de espíritus o guerra contra espíritus demoníacos. No es contra hombres, no es contra mujeres, no con niños, no con jóvenes, no con maduros, adolescentes, jóvenes o personas adultas. La guerra espiritual es contra espíritus. ¿Está conmigo? Guerra espiritual es contra demonios, contra espíritus demoníacos. Eso es guerra espiritual. No vamos a pelear con sentimientos y emociones, no vamos a pelear con carne y sangre, sino vamos a pelear contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, gobernadores, espíritus inmundos y demonios. La guerra espiritual no es con hombres ni mujeres. No son los padres con los hijos y los hijos con los padres.
no son suegras con nueras, ni yernos con suegros. La guerra espiritual es una guerra de espíritus. Por esa razón, Dios nos deja un don que se llama discernimiento de espíritus. Y para empezar guerra espiritual, usted necesita tener el don de discernir o discernimiento de espíritus para poder discernir los 4 niveles de la guerra espiritual. Y por esta razón, ojo a lo que voy a decir, por esta razón es que nosotros enseñamos en los seminarios, en la escuela de guerra espiritual, acerca de esta confrontación espiritual. Por eso dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Quiere decir, y el Salmo 91 lo dice de esta manera. Vamos a ir al Salmo 91. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de que no hay arma, ojo a lo que voy a decir, no hay arma que contra ti prospere. ¿Me entiendes? No lo hay. Claramente la Biblia habla y anuncia que no hay arma que contra nosotros prospere. Esto significa que Dios nos va a dar la herramienta correcta para poder trabajar o hacer guerra espiritual. Diga conmigo, ninguna arma forjada, ni una sola arma forjada va a prosperar contra ti. Ni el miedo, ni el temor, ni angustia, ni dolor, nada. Dañará tu vida. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Por eso dice el Salmo 91, verso 7. Mire lo que dice el Salmo 91, verso 7. Estamos en el ayuno día número 10. Estamos ya en la segunda semana hablando acerca de guerra espiritual. Ahora, según Salmo 91, verso 7, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha. Siempre me gusta enseñar esto porque es básico. Es básico. Si me logran escuchar un poco. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 son 11,000. Son 11,000. Demonios, espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores, huestes, lo que tú quieras. Pero yo fui enseñado que diariamente, desde la mañana hasta la noche, hay 11,000 demonios que persiguen a una persona. ¿Estás conmigo? Comparte esta enseñanza. Hay muchos demonios que persiguen a las generaciones por las maldiciones. Cuando hay una maldición operando en una persona, hay legiones de demonios persiguiéndolo. Por esa razón, el endemoniado gadareno en Marcos, capítulo 5, estaba infestado de demonios. No es un juego la guerra espiritual. No es un juego la guerra espiritual. No lo es. Marcos capítulo 5 habla del endemoniado gadareno. Dice Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió la barca, ojo a lo que voy a decir, cuando salió él de la barca, o sea Jesús, miren lo que dice la palabra, tremenda palabra.
gócese con esto que le voy a decir porque de verdad que va a estar muy bueno. Mira lo que dice la palabra. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, ¿sí?, un hombre con un espíritu inmundo. Mira lo que dice la palabra al principio, porque aquí es la puerta donde entra el demonio. Dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Dice un hombre. Este estaba poseído, este estaba gobernado, demonizado por un espíritu inmundo. Vamos, comparte este mensaje. Ahora, el verso 3 dice que, el verso 2 dice un hombre con espíritu inmundo. Dice con un espíritu inmundo. Mira cómo entran los demonios. Que el Señor reprenda todo eso y cúbrete con la sangre de Cristo y ponte la armadura. Pero mira cómo entraron toda la legión de demonios sobre este gadareno. Entró por uno que abrió la brecha, por uno que abrió la puerta, por uno que aportilló el vallado. Un espíritu inmundo entró primero y luego tuvo miles. Un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cuerdas. Miren lo tremendo de esto. Oh, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Mira lo que es estar endemoniado. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira lo que es tener autoridad espiritual. Jesús tenía autoridad espiritual. Y clamando a gran voz, así como el profeta Jairo Castillo ahorita está clamando a gran voz para que se logre escuchar su mensaje. Aleluya. Dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí cabe resaltar que los demonios se doblegan y humillan ante la autoridad de Jesucristo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mira lo que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Esa es la autoridad que tenemos nosotros. Sal de este hombre, sal de esta mujer, sal de este niño, sal de este joven, sal de este anciano, sal de este hombre. Así decía Jesús. Aleluya. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Mira, Jesús le pregunta a este demonio, ¿cómo se llama? Y respondiendo dijo, y respondió diciendo, wow, ¿cómo se llama? Legión me llamo. Porque somos muchos. ¿No te da cuidado pensar que en algún momento este hombre abrió una puerta espiritual? O sea, abrió su espíritu, su alma y su cuerpo para anidar demonios en él. Por eso es que muchos hombres son atormentados. Por eso muchas mujeres son encarceladas. Por eso muchos matrimonios
tienen grandes padecimientos y por eso mucha gente está oprimida. ¿Cómo se llamaba? Legión. ¿Por qué razón? Porque eran muchos. Por eso el Salmo 91 dice, caerán 1000 a tu lado y 10,000, ya son 11,000 demonios. Pero la legión de soldados romanos en ese tiempo era de 2,000, 6,000, 10,000, 20,000 o hasta 100,000 personas. Legión se le llamaba a multitud de soldados. Entonces, si el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, quiere decir que esa cobertura espiritual es necesaria para que 2,000, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000 o 100,000 demonios no golpeen tu casa. Por eso es que la guerra espiritual no es un juego. Compra este libro. Armas de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es para ignorantes. La guerra espiritual no es para los que no les gustan leer la palabra. La guerra espiritual no es para personas que no les gusta orar. La guerra espiritual no es para personas que no ayunan. La guerra espiritual es para hombres y mujeres guerreros que tienen autoridad. Por eso, la semana anterior, en todo el ayuno, hablé acerca de romper maldiciones y de activar bendiciones. Porque solo los que tienen la capacidad, los que han sido sanados, liberados, son los que tienen la capacidad de ir a guerra espiritual. Los heridos no van a la guerra espiritual. Los ignorantes no van a la guerra espiritual. Así que si a ti te enseñaron lo contrario, te enseñaron mal. Y por eso es que estás en pobreza, en deuda, en escasez, en miseria, o en bancarrota, o todo se te vino al suelo. Yo conozco personas que en ignorancia se fueron a meter a hacer guerra espiritual contra Satanás y los desplumó, los desnudó. Mucha gente perdió su familia, mucha gente ha perdido su matrimonio por querer hacer guerra espiritual en ignorancia. Y eso no es así. El conocimiento de la guerra espiritual es primero antes que la guerra espiritual. ¿Alguien dice un amén? Amén. Tenemos que tener cuidado de qué está rodeado o rodeando o rondeando, como tú le quieras llamar, tu territorio. Por eso este próximo 24 de septiembre haremos un seminario de guerra espiritual. Inscríbete. Ahí te voy a enseñar todo lo que es guerra espiritual. ¿Cuáles son los diseños? Hay iglesias grandes cuyos pastores no saben hacer guerra espiritual. Hay apóstoles que no saben hacer guerra espiritual efectiva y le enseñan mal a la iglesia y le enseñan mal al pueblo. Incluso hay profetas que no saben hacer guerra espiritual. Evangelistas, pastores y maestros no saben cómo hacer una guerra espiritual territorial de alto nivel, es estratégica, apostólica, profética y efectiva. Hay gente que no sabe hacer guerra espiritual efectiva. Y no te estoy diciendo cuentos aquí. Conozco pastores que perdieron el ministerio por hacer guerra espiritual con brujos, hechiceros, adoradores a la muerte. Y no tenían la autoridad en conocimiento, en discernimiento, en entendimiento, en sabiduría y revelación para hacer guerra espiritual. Y por lo tanto, fracasaron. Conocí a una mujer que yo le dije, salte de la guerra espiritual.
No estás capacitada, mujer. Y ella se metió a guerra espiritual. Era una empresaria. Le dije, vas a contaminar tu casa, tu familia. Mejor recibe el entrenamiento. Métete a la escuela de profetas. Métete a estudiar primero. Y luego te vas a hacer guerra espiritual. Pero por lo pronto, métete a la oración. Métete a la adoración. Y no quiso. No era parte de mi iglesia, ni de mi cobertura, ni de nada. Sino que era una persona que me pidió ayuda, pero la ayuda no la recibió. Y ella dijo no. Le dije, no vas a obedecer al profeta. Bueno, Dios te bendiga. Se fue. Como a los 6 meses. Entra a una bancarrota, pierde la empresa. Perdió la empresa. Se queda en la pobreza. Como los otros 6 meses, pierde su matrimonio. Pero el esposo se fue con otra mujer. Y dijo, ya no la soporto, ya no la aguanto. Y la deja sola. Perdió su matrimonio. Como al año, más o menos, pierde a su único hijo de 17 años. Se muere en un accidente automovilístico. Como a los 2 años se apareció otra vez. Vino aquí a la Ciudad de México, a buscarme específicamente, a pedir perdón. ¿Ya para qué? Había perdido su hijo, perdió su esposo, perdió su empresa, se quedó sin nada, desnuda, como digo, pelada como pollo. Perdió todo, porque no recibió la indicación del profeta de Dios para hacer guerra espiritual. Así me ha tocado ver a muchos. Y yo le dije, ¿para qué vienes? Si no recibiste la instrucción aquel día, menos ahora. Le dije, la empresa la podrá recuperar, el esposo lo podrá recuperar, pero tu hijo ya no lo vas a poder recuperar. Porque esas son las marcas de un desobediente, de un negligente, de un ignorante. Esas son las marcas del dolor de un hombre que quiere ser soldado pero no quiere aprender, de una mujer que quiere ser soldado pero no quiere aprender. La guerra espiritual no es un juego, señoras y señores. Por eso, mujeres, cuando hagan guerra espiritual, primero debes de tener una cobertura espiritual, porque es de espíritus. La cobertura es espiritual y la guerra es espiritual. Y si tú te metes a tener guerra espiritual sin una cobertura, el que habita el abrigo del Altísimo tiene cobertura. Morará bajo la sombra del Omnipotente, tiene paternidad. Pero hay personas que no les gusta tener cobertura porque son desobedientes y rebeldes y no les gusta rendir cuentas a sus autoridades espirituales. Por eso no tienen muchos cobertura. Pero dice, antes de hacer guerra espiritual, el Salmo 91 nos dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, cobertura. Morará bajo la sombra del Omnipotente, paternidad. ¿Qué necesita una mujer y un hombre para tener cobertura o para hacer guerra espiritual? Primero, cobertura. Segundo, paternidad. Vamos, alguien tiene que decir amén a esto. Si tú no tienes cobertura y paternidad, no te metas a hacer guerra espiritual. Te van a dar una arrastrada a los demonios. Es como un soldado que va a la guerra sin armas, sin protección y sin escudo. Por eso estudiar la palabra a través de los hombres y mujeres de guerra es impresionante. Por eso cuando se trata de liberación, hay que hablar del endemoniado gadareno que tenía más de 2000 demonios. Y dice que había un hato de cerdos de más de 2000
cerdos. Quiere decir que el endemoniado gadareno, por un espíritu inmundo, entraron más de 2000 demonios a un cuerpo, a atormentar un alma y a gobernar a una persona. Pero según el Salmo 91, verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Porque hay muchas personas que fracasan en la guerra espiritual porque no tienen primero la educación correcta, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen el discernimiento correcto, porque no tienen el entendimiento, la sabiduría y la revelación. 6 puntos. Y la eficacia correcta, 7 puntos. Porque no son eficaces. Son guerreros. Les gusta la guerra espiritual, les gusta la liberación, pero no son efectivos porque no tienen entendimiento. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de la guerra espiritual. La guerra espiritual es tan poderosa como arma de 2 filos, es tan eficaz como la misma palabra lo dice, pero con personas que tienen conocimiento. A estos Dios respalda. Aleluya. Cuando tú te levantas en guerra, pero tienes conocimiento, tienes entendimiento, Dios respalda a esos hombres y mujeres que dicen, vamos a hacer guerra espiritual. A esos Dios ovaciona. A esos Dios les ayuda a pelear. Hay 2 clases de entrenamiento, lo voy a decir así, o hay 2 clases de guerra espiritual. Número 1, cuando Dios se levanta como varón de guerra a pelear por ti. Entonces tú no tienes que hacer nada. Hay personas que no logran entender esta parte, esta dimensión espiritual. O hay 2 formas de hacer guerra espiritual mejor. Así lo voy a decir. Hay 2 formas de hacer guerra espiritual. Número 1, cuando Dios te dice, yo pelearé por ti. Soy varón de guerra, Jehová es mi guerrero. Yo voy a pelear por ti. La Biblia habla de que Jehová peleó muchas veces por el pueblo. Yo pelearé por ti. Entonces lo que tú tienes que hacer es orar y sentarte a esperar la victoria. Porque Él, varón de guerra, está peleando por tu causa. Está peleando por tu problema. Está peleando por tu situación. Está peleando por tu condición. Está peleando por tu angustia. Está peleando contra tu atormentador o angustiador. Está peleando contra la guerra espiritual, contra la pobreza, la escasez, la deuda y la miseria. Hay una parte donde Él pelea por ti, pero hay otra donde no peleará por ti. La segunda forma de hacer guerra espiritual es donde Dios le enseña a David, al apóstol Pablo, a Jesús a hacer guerra espiritual. Pero sobre todo te quiero decir algo. Hay una generación incrédula que no cree que existe la guerra espiritual. Hay muchos que dicen, eso ya pasó de moda. Hay mucha gente que dice que la guerra espiritual ya no existe. Y a esa generación se le llama generación incrédula, que no cree en la guerra espiritual. Pero cuando son atormentados por demonios, enfermedades, pobreza, escasez, insomnio, desánimo, etcétera, 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 etcétera. Entonces sí creen y vienen a buscar profeta para liberación. ¿Qué dice la palabra? Sí existe una guerra espiritual. Si no, quiten el Salmo 91 de la Biblia. Si no, ¿para qué dice la palabra Jehová es varón de guerra? Mira lo que dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará cobertura bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente habla del Padre, Shaddai, Adonai. Omnipotente quiere decir todopoderoso. Pero en este verso se descubren 2 cosas que necesita una persona para hacer guerra espiritual efectiva de alto nivel.
cobertura y paternidad. Cuando la persona no tiene cobertura y cuando la persona no tiene paternidad, cae bajo ataque enemigo. Y hay mucha gente, mucha iglesia que ha caído bajo ataque enemigo, que ha sido herido, golpeada. Con mi esposa les enseñamos esto nosotros en la guerra espiritual. Y va a sonar fuerte lo que voy a decir. ¿Quién está avalado para ir a la guerra espiritual? Gente obediente. El pueblo que es obediente tiene autoridad. El pueblo que ora tiene autoridad. El pueblo que ayuna tiene autoridad. El pueblo que está cimentado en la palabra tiene autoridad. Y el pueblo que es fiel en sus finanzas tiene autoridad. La persona que no tiene autoridad es la desobediente. La persona que no es fiel en sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos, sus primicias y sus manos de misericordia, no es fiel a Dios, no tiene autoridad ni solvencia para hacer guerra espiritual, porque le está robando a Dios. Aunque no digas amén. ¿Alguien está aquí? Dice amén. Despiértese el que está dormido y comparta esta bendición. Si tú te robas los diezmos, no estás avalado, no tienes poder y autoridad divina para ir a hacer guerra espiritual, porque eres un ladrón. Si tú no obedeces la palabra, no estás avalado para ir a hacer guerra espiritual, porque eres un rebelde. Si tú eres un cobarde, no estás avalado para hacer guerra espiritual porque eres cobarde. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Si tú eres desleal a tus autoridades, les faltas el respeto y los deshonras, no estás avalado para ir a hacer guerra espiritual, por cuanto eres deshonroso y deshonesto delante de Dios. Si tú eres desobediente a la palabra de Dios, no estás avalado, por cuanto tu desobediencia te hace inepto a la guerra espiritual. Vamos, hay alguien aquí que está despierto y dice: esto está fuerte. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, peleas, gritas, maldices, enojo, ira, contienda, no estás avalado para hacer guerra espiritual. Primero arregla y dale solución a los problemas de tu matrimonio y luego te metes a hacer guerra espiritual. Si no, estás descalificado para hacer guerra espiritual. ¿Por qué hay una descalificación de gente de cuerpo de Cristo que no es efectivo? Porque antes de hacer guerra espiritual tienes que examinar tu corazón. Antes de hacer guerra espiritual tienes que ver lo que hay en tu espíritu, si calificas o no. Si Dios te da el aval, la autorización gubernamental y como hacen los reyes, ¿verdad? Te avalan, ponen la espada por un lado derecho y por el lado izquierdo. Eres avalado para hacer guerra espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito de la guerra espiritual? El propósito de la guerra espiritual es la victoria. Si usted quiere aprender de guerra espiritual y si usted quiere, inscríbase al seminario profético que vamos a dar el 24. Inscríbase, aquí estoy mandando el link de inscripción. Inscríbete al seminario de guerra espiritual para aprender más acerca de esto.
te descalifica para ir a la guerra espiritual o hacer guerra espiritual? La división. No entiendo pastores que han dividido iglesias. Dime tú, ¿qué autoridad tiene un pastor que le dividió la iglesia a su pastor, a su padre espiritual? Se llevó la cantidad de ovejas a poner otra iglesia. ¿Qué autoridad tiene esa persona para hacer guerra espiritual? Ni una. Es más, con autoridad te puedo decir, si tú estás en una iglesia cuyo factor fue una división de otra iglesia, salí de ahí corriendo, hermano. Esa iglesia comenzó mal y terminará mal. Si tú estás en una iglesia donde cuyos líderes dividieron otra iglesia para tener esa iglesia, salí de ahí porque esa iglesia está bajo maldición. Cuando hay una iglesia que camina en orden, esa iglesia tiene autoridad para hacer guerra espiritual. Aunque nadie me diga amén, no importa. Pero necesitas estar en orden para pelear guerra espiritual. Si tú estás en una iglesia donde tu pastor te pide el diezmo y él no diezma, salí de ahí porque estás en una iglesia bajo maldición. Si tú estás en una iglesia donde los pastores te dicen que te tienes que humillar, doblegar y te manipulan, porque hay muchos manipuladores que le dicen a los hijos, reconóceme como padre espiritual, pero ellos no tienen una paternidad, salí de ahí porque esa iglesia está bajo maldición. Porque ellos quieren dar algo que ellos mismos no se sujetan. Ellos quieren ser padres espirituales, pero no tienen padres espirituales a quien rendirles cuentas. Salí de ahí porque por eso no prosperas, estás bajo maldición, estás maldito. Por eso hay mucha gente que no prospera. Porque dice, pero si yo doy mi diezmo, primero tenés que saber a quién le estás dando tu diezmo. No sea que si tú estás obedeciendo, pero si la persona, tu autoridad, a quien tú le estás dando tu diezmo, está bajo maldición, la misma maldición vas a tener tú, porque es la misma correlación. Por eso muchos no prosperan, aunque den su diezmo. Porque puede ser que sus padres o su cobertura estén en desobediencia. Aquí hay otro punto. Si tus autoridades te dicen, yo soy tu cobertura y te tenés que sujetar a mí, pero esa autoridad que te dice eso no tiene cobertura, está quebrado, está en desobediencia, salí de ahí porque te están maldiciendo. Estoy seguro que eso muchos no lo sabían. Porque hay mucha gente que no está en orden en la iglesia y no está en autoridad en la iglesia. Para hacer guerra espiritual, tienes que estar en orden. Si la cobertura no es la correcta, ora al Padre, sal de ahí y ora al Padre para que te dé padres espirituales correctos. Mamá y papá. Si tú estás en una cobertura o en una iglesia donde el pastor dice, aquí el que manda soy yo soy el único que tiene autoridad aquí, y el único, aquí solamente hay papá espiritual y no mamá espiritual, y él está casado y su esposa está en el rincón de la desgracia, salí de ahí, porque tu ministerio está dividido en cuestión de orden, de autoridad y de paternidad. Todo ministerio ordenado tiene que tener cobertura, tiene que tener paternidad y maternidad.
y tiene que tener autoridad a quien le rinda cuentas. Porque si no rinde cuentas, estás mal. Por eso el Salmo 91 lo dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Quien está en el verso 1 en autoridad, el verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Quien tiene orden, el verso 1 es orden. El verso 1 de Salmos 91, verso 1, es orden. El que habita al abrigo del Altísimo morará. El que habita, el que está cubierto, el que tiene cobertura bajo el abrigo del Altísimo, morará, o sea, habitará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no tiene sombra porque es luz, pero está hablando de la jupá, está hablando de la cobertura, del manto. Si tú no tienes un manto apostólico y profético, si tú no tienes un manto, cuidados, manto evangelístico, pastoral, magistral, en pocas palabras, si tú no te congregas, no puedes hacer guerra espiritual. Si tú no tienes un manto protector, apostólico, profético, evangelístico, pastoral o magistral, o sea, no estás bajo el manto de los 5 ministerios, tú no tienes orden y no tienes autoridad para hacer guerra espiritual. Porque el desorden deshabilita para hacer guerra espiritual. Entonces, si tú no cumples el verso 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú no cumples el verso 1, no se cumplirá el verso 7, que es: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque la persona que no tiene cobertura y la persona que no tiene paternidad está a expensas de que el espíritu inmundo que se le metió al gadareno traiga a otros miles de demonios y entren a golpearlo y entren a herirlo. ¿Estás entendiendo? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Se le cumple a una persona que está en orden, en autoridad y en honra. ¿Quién descalifica para la guerra espiritual? Los hijos de deshonra, las hijas de deshonra. Y yo sé que estos mensajes no son muy aplaudidos, estos mensajes no son muy ovacionados, porque son de corrección. Los mensajes de ánimo, de fe, de prosperidad, como dicen algunos por ahí, esos sí son bien aplaudidos, pero los mensajes de corrección no son aplaudidos. Pero son los que cambian el carácter y te llevan a una madurez más grande. Así que cuando hay hombres y mujeres capacitados, avalados para la guerra espiritual, estos son los que entran al nivel de la victoria. Ahora, ¿por qué no todo el que hace guerra espiritual agarra el botín de la victoria? Repito, porque muchos son descalificados. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Son aquellos que están bajo cobertura, bajo paternidad y bajo el manto. Si la persona no camina en el manto, entonces quiere decir que está desnudo, que está descubierto, porque el manto cubre la desnudez de los hijos. Por eso es necesario tener padre espiritual y madre espiritual, para que te cubran la desnudez cuando vienes del mundo. Porque la cobertura es un manto.
que Dios le da a un hombre y a una mujer para cubrir la desnudez de los hijos que están peleando guerra espiritual. Por eso cuando hay deshonra, no estás avalado para guerra espiritual. Cuando hay desobediencia, no estás avalado. Cuando los hijos hablan mal de los padres espirituales, no estás avalado. Ahí se cortó tu manto y tu autoridad espiritual. ¿Qué áreas espirituales o qué áreas en el alma descalifican para ir a la guerra espiritual? Cuando tú estás peleando con tu hermano, cuando tienes ira, pleito, contienda, amargura, resentimiento, estás deshabilitado para hacer guerra espiritual. ¿Estás aprendiendo? Cuando hay una persona que tiene odio, rencor, envidia, celos, codicia en el corazón, está descalificado para hacer guerra espiritual. ¿Tú creías que hacer guerra espiritual es en el nombre de Jesús te echo fuera Satanás? No, un momentito. O así dice el Señor, te voy a profetizar. Momentito. Hay muchos que no están avalados para profetizar. Y otros no están avalados para predicar. Y otros no están avalados para hacer guerra espiritual. Y un montón de gente no está avalada, facultada para hacer liberación. Lo hacen porque lo aprendieron. Y ya lo hacen mecánicamente. Pero ya no tienes autoridad ni moralidad porque no estás caminando en honra. Ay, ay, ay. Ay. Ay, alguien dice ay. Escríbete al seminario de guerra espiritual. Te vamos a dar un 50% de descuento en los materiales para que tú entres. Así que mujeres, por eso hombres, por eso dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre. Muchos quieren y corren para el manto del profeta. Muchos quieren que el profeta los unja con aceite. Pero nosotros no avalamos desobedientes ni rebeldes ni gente ni hijos de deshonra. Hay muchas mujeres que hacen guerra espiritual, pero son hijas de deshonra. Hay muchos hombres que hacen guerra espiritual, pero son hijas de deshonra. Y muchos dicen, Jehová es mi guerrero, Jehová es de los ejércitos. Sí, claro. ¿Quieres que Jehová sea tu varón de guerra? ¿Quieres que Jehová sea tu guerrero? En deshonra no vas a lograr nada. Las ovejas de deshonra, que deshonran a sus pastores, no ganan la guerra espiritual, porque no pueden obtener el botín por su deshonra. Pero todos quieren profetizar en deshonra. Todos quieren predicar en deshonra. Todos quieren hacer guerra espiritual en deshonra. Ni tu adoración será efectiva cuando tú eres un hombre y una mujer de deshonra. Ni la alabanza, por más de que dances, grites y patalees, no será efectiva tu alabanza, ni tu adoración, ni tu ofrenda, ni tu diezmo, ni nada, porque estás en deshonra. Y muchos quieren hacer liberación, por la deshonra no podrás. Y cuando hablo de honra, no hablo de que le des dinero a tus autoridades. Eso ya lo enseñé en las clases pasadas. Honra es respetar al hombre, a la mujer de Dios, cuyo manto Dios puso sobre ellos y los ungió con aceite. Los avaló, los autorizó y les dio poder y autoridad. Los metió al reino, al poder y a la gloria. Y ese manto es el que tú tienes que respetar sobre tus autoridades. Si tú no eres un hijo de honra, no estás calificado tampoco para este ayuno. Si tú estás en pecado de adulterio, fornicación, pornografía, masturbación,
etcétera, etcétera, lascivia, inmundicia, no estás calificado para hacer guerra espiritual. Tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar la ira, la codicia. Mira estos pecados. Falta de perdón, envidia, odio, ira, codicia. Te descalifica para hacer guerra espiritual. Yo quiero enseñar a 100 personas que digan: yo quiero entrar al seminario de la guerra espiritual. El costo de este seminario regularmente es de $55, son 1,100 pesos mexicanos. Pero quien se inscriba hoy y vaya inmediatamente a mi WhatsApp personal, a este link que te estoy enviando aquí, si tú quieres entrar para apartar tu lugar, envíame tu nombre completo, ciudad y país, cargo que desempeñas en la iglesia y un correo electrónico a donde te vamos a enviar los materiales. Y te vamos a dar un 50% de descuento en la mensualidad o en la colegiatura. No vas a pagar $55, sino una ofrenda vas a mandar de $25, 610 pesos mexicanos, y te vamos a ingresar. Y te quiero enseñar, si tú así lo deseas, aparta tu lugar. Quizás no tienes esa ofrenda, aparta tu lugar y di: lo voy a pagar después, qué sé yo. Pero quiero que entres a estudiar guerra espiritual conmigo. Yo mismo, apóstol y profeta Jairo Castillo, te voy a dar las clases de este seminario. Van a ser 4 horas de clase. El seminario se llama ¿Cómo operan los espíritus territoriales? Porque mucha gente está siendo atormentada, mucha gente está siendo golpeada por la pobreza, la escasez, la deuda, la miseria, por enfermedades, por pecados. Has querido dejar el pecado y no puedes porque hay demonios en tu territorio. Hay tanto problema, escasez, y no quieren salir de ahí muchas veces. Pero yo te quiero enseñar. Si tú tienes necesidades de problemas de hipertensión, opresión demoníaca, cansancio extremo, insomnio, desánimo, estrés, preocupaciones, problemas que no puedes resolver, si tú eres de las personas que cada día tiene un problema más grave, si tú tienes enfermedades cardiovasculares, respiratorias, colesterol, triglicéridos, diabetes tipo 1, tipo 2, hipertensión y lo que sea, hígado graso, tú necesitas aprender guerra espiritual. Tú tienes problemas en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio. Se te ha metido Jezabel a matar a los profetas, a los adoradores. Se te ha metido Faraón a gobernar dentro de tu propia iglesia. Se te ha metido Caín a matar a los hermanos. Se te ha metido Judas, el espíritu de división. Se te ha metido. Tú necesitas entender cómo operan esos espíritus territoriales. El próximo sábado 24 de septiembre a las 7 de la noche voy a impartir este seminario. Aparta tu lugar porque ya se está llenando el cupo. Solamente 100 personas van a entrar a este seminario. Y es necesario, hijas espirituales, este es el último llamado que hago, aparten su lugar. Hijos espirituales, último llamado que hago, aparten su lugar. Es necesario que caigan 1,000 demonios y 10,000 demonios a tu lado y que no lleguen a ti. Pero si han llegado a ti, tú necesitas una liberación, como Jesús liberó al endemoniado gadareno. Porque hoy en día hay mucha gente que parece gadareno. Hoyo aquí, problema aquí, problema aquí. No sale de una, entra a otra. Hay gente que no sale de un problema, entra a otro. Pero hoy es tiempo de entrar a un tiempo de cambio, de guerra espiritual. Mañana seguiré con este curso, con esta enseñanza. No te pierdas nuestro seminario. Entra inmediatamente, mándame un mensaje de WhatsApp. Si tú mandaste el mensaje de WhatsApp anteriormente y no te he dado respuesta, es porque la demanda es muy grande. Tengo mucha gente, pero quiero responder. Aparta tu lugar. Aprende guerra espiritual. Y vas a ganar
esa guerra que enfrentas. Padre, gracias por esta enseñanza. Bendigo a cada uno de los que hoy se conectaron, a los que hoy recibieron esta enseñanza, a los que hoy están por medio de la grabación. Declaramos que el Espíritu Santo está con nosotros y que toda arma forjada contra nosotros no prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo, dice el Señor. Inscríbete hoy a la escuela de guerra espiritual o a la escuela o al seminario profético, y Dios te dará la victoria sobre tus enemigos. Sé sano, sé libre. Todo espíritu inmundo que esté golpeando tu territorio, tu casa, tu familia, tu ministerio, tu llamado, tu cuerpo, toda enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Inscríbete al seminario profético. Entra, aparta tu lugar y vas a ser bendecido para bendecir. Nos vemos mañana. Una vez más, el ayuno es poderosísimo. Mañana voy a enseñar el ayuno como arma de guerra espiritual. Vamos hacia adelante. Shalom. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Comparte. Te espero en el seminario. Entra, forma parte de esta gran bendición. Shalom. Bendiciones. Bye bye.